Estamos acostumbrados a analizar la historia a partir de los protagonistas, de los grandes nombres. Y creo más bien que la historia la vamos haciendo los desconocidos. Un buen comienzo tiene que, en 2 minutos, tiene que presentar cuál es el conflicto emocional de la película. Uno se identifica mucho y emociona mucho cuando alguien tiene un gesto de dignidad. Si bien estamos en un momento donde la televisión es muy importante, es como el medio más importante quizás en ficción, creo que la permanencia que tiene una buena obra de cine no la tiene la televisión. La serie ha reemplazado a la película en la charla cotidiana. En mi carrera la televisión y el cine fueron paralelas, A mí me gustan mucho las dos. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales, por sus mensajes. Hoy, clase de cine y con un maestro, con el mejor que podíamos elegir. Juan José Campanella, bienvenido, Juan. Muchas gracias. Clase de cine. ¿Alguna vez... ¡Qué nervios! Alguna vez leí que dijiste que habías descubierto que un final tiene que ser imprevisto e inevitable. Sí. El final de una película. Vos sabés que es una frase que leí en tantos libros que leí, ya no me acuerdo en cuál, pero fue como una revelación, como cuando encontrás algo que vos venís sintiendo hace mucho tiempo, pero no encontrabas las palabras, y es tal cual. Y mirando hacia atrás, en las películas que más me habían gustado, son esos finales que no te ves venir, pero cuando viene... Claro, ahí está la habilidad de cómo vas contando la historia, ¿no? Por ahí llevándolo para otro lado o igual subvirtiendo el cliché. Claro, pero yo me refería a esto ¿hay alguna definición de un comienzo? No, bueno, vos sabés que yo creo... ¿Cómo debe comenzar una película? Yo creo, a mí me gusta, en realidad en cine nada debe ser, ¿viste? O sea, nada debe ser, nada en todo el arte, puede ser lo que sea, pero yo creo que un buen comienzo tiene que, en 2 minutos, tiene que presentar cuál es el conflicto emocional de la película. Tiene que resumir un poquito de qué se trata la película emocionalmente, si bien no todo el argumento, ni los personajes, todo eso, para eso tenés más tiempo, sí, una imagen, una escenita, algo que te diga, esto de acá vamos a tirar hacia adelante. ¿Es cierto entonces esa leyenda de que en Hollywood los productores leen 25 líneas y si en 25 líneas no me puedes contar la película, no hay interés? Bueno, allá se maneja con un sistema que es horrible, sí, realmente que no es leyéndolo, sino que es el famoso pitch, que tenés que contarle la película. ¿Contársela personalmente? Contársela personalmente, especialmente también en series de televisión, es mucho así. Para ahí te piden si les gusta lo que les contaste, pueden pedir o no hacer el guión. Y eso es muy problemático. Yo por lo pronto soy pésimo para eso. Para contar una película. Para contar una película y mucho más para contar una idea mía en 4 minutos, engancharte y decirte vos tenés que poner plata en mi proyecto. Claro, imagínate El secreto de sus ojos, ¿cómo la contás? ¿Cómo le explicás qué es? Me perdería por las vueltas de tuerca, me perdería por todos lados. Es todo un arte esto del pitch, la gente se prepara mucho, ensaya con sus colegas, trata de escribirlo, trata de resumirlo. Bueno, no es una cosa que se puede improvisar, ¿eh? Nadie va a una de estas reuniones de manera improvisada. Pero esta es la manera de hacerlo. Cuando cada año hay 4.000 más o menos de estas reuniones por año en la televisión de Estados Unidos y se encargan 100 pilotos, de los cuales quedan 4 programas. Wow, entonces es una competencia muy difícil. Es muy difícil. ¿Y recordás anécdotas de algo que haya quedado afuera en un principio y después se retomó? Es decir, me imagino yo a Coppola tratando de explicar El Padrino, ¿no? No, bueno, claro, en el caso del Padrino, primero que no era tan así la época esa, los años 70, pero segundo que era un libro que ya existía. Entonces, viste que Coppola en realidad el libro era
Creo que había sido un bestseller, Sí. pero no era un libro muy considerado No. de gran calidad. En realidad es uno de los pocos casos en la historia del cine que se considera mejor la película que el libro. Y a Coppola lo agarraron, lo contrataron porque era el primer director de apellido italiano que estaba en la lista de los que tenían, una cosa así. Era un trabajo... Coppola no era un gran director hasta ese momento, era un buen director, pero era un muy importante guionista. ¿Es cierta la leyenda de que no lo querían a Marlon Brando para esa película? ¿Los productores? No sé con Marlon Brando, pero ciertamente sí con Pacino. No lo querían. A Pacino no lo querían. Fue una pelea de Coppola. Le hicieron probar prácticamente a todos los actores de Hollywood para hacer el papel de Sonny. ¿Y es normal eso? ¿Ocurre habitualmente? No de Sonny, de Michael, perdón. Sí. Digo, ¿ocurre habitualmente que el director tiene que pelear por un actor? ¿Y por qué Sí, es muy ¿y qué común. consideraciones se hace sobre los actores? Porque no, me imagino Taquilla. Taquilla. Pero- Los productores, taquilla. que... ¿Y que Pacino no recaudaba? No, que no era conocido. No era conocido. Había hecho, no sé si te acordás, Pánico en el Parque de Claro. las Agujas, ¿te acordás? Pero no era un actor muy conocido en esa época. Y volviendo al comienzo, Sí. digamos, ¿vos podés reconocer dónde nace tu vocación por el cine? Y siempre mis recuerdos van a parar al cine Roxy. Es el Claro. cine de Vicente López, que ya no existe más, en donde... Pero hubo un momento en el que te diste cuenta. Bueno, sí, un momento en el que dije me gustaría hacer esto fue cuando vi la reposición de Cantando en la Lluvia Con en Fred. el Gene Kelly en el año 73, creo que fue. Ahí tenía unos 14, yo tenía 14 años, se repuso por los 20 años de Cantando en la Lluvia. No había video, así que las películas se reponían en los cines, ¿te acordás? Claro, qué raro un musical para un chico joven, ¿no? Totalmente. Porque podía haber sido un western o podía haber sido un Sí. género, ¿no? Me resistía a ir a verlo, no lo quería ir a ver por nada del mundo. Me llevó mi mamá, no, tenés que verla, ya la recordaba hacía 20 años, y cuando empezó me quedé como transfigurado, superó todos mis prejuicios y salí maravillado del cine. ¿Y qué viste? Bueno, magia. Por primera vez para mí el cine era aventura, el cine era comedia, era miedo, tenía 14 años, ¿no? Había incluso emoción también, ya me había emocionado, ya había llorado en el cine, con Ben-Hur, me acuerdo. Pero esa sensación de magia, de felicidad total, de salir como que estás flotando, no la había sentido nunca. La sentí por primera vez con Cantando en la Lluvia, decir, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo me gustaría hacer esto? Además se trata de filmaciones, la filmación de una película, así que transcurren también en un set de cine. Y sí, me acuerdo que fue esa película. Salí de ahí y me metí, al lado estaba el Ateneo, porque la vi en el Auditorio Kraft, al lado estaba el Ateneo y me compré un librito que se llamaba Así se hace cine, que todavía tengo. ¿Y te resultó útil? Sí, aprendí bastante, porque yo ahí con la camarita de Super 8 ya me puse a hacer cositas y películas. Sí. ¿Y eras de hacer- Nunca lo pensé como profesión en realidad, en ese momento. ¿Eras de hacerte la película? Como viste cuando uno, sobre todo cuando uno es chico, o cuando éramos chicos que íbamos al cine, Sí. y salíamos por un momento, un rato después, éramos parte, eras como uno de los personajes. Sí, O eras un sí. convoy, o eras el gángster, o eras el policía. Sí, ¿no? sí, totalmente, sí, imitando personajes, diciendo las frases, haciendo como que uno hablaba inglés, porque no sabíamos un pepino más, ¿viste? Parecíamos el de Upumor, como uno de los uruguayos que hacía el hombre del doblaje, ¿te acordás? Y sí, era muchísimo. Además, el cine de barrio cambiaba de programas todos los días. Entonces yo iba muy seguido al cine, iba a ese cine, al Roxy, iba 3 o 4 veces por semana. Eran doble programa, todos los días cambiaban. ¿Cuándo viste Qué bello es vivir? Qué bello es vivir en el año 80, en febrero del año 80. Yo ya llevaba estudiando cine 6 meses. De noche seguía estudiando ingeniería de día y en el examen de cine de fin de año, un profesor que decía, si te gusta la comedia, ¿qué viste de Frank Capra? Yo no sabía ni quién era, no había oído nunca su nombre.
Entonces aproveché que ese verano se estrenó en la Lugones, se daban un ciclo de películas clásicas y una era una película de Frank Capra. Bueno, vamos a ver de qué se trata y esa película sí me cambió la vida. ¿Y por qué te cambió la vida? Porque me dio un objetivo emocional, justamente, lo que digo que tiene que estar presente en los 2 primeros minutos de la película, me dio un motivo para hacer cine. Ya no eran solamente las aventuras o contar historias o contar cuentos, sino tener influencia sobre alguien, tratar de cambiarle la vida a alguien, como me había hecho, hacerme sentir todo eso que me hizo sentir esa película. Y en un segundo, ¿cómo la definirías esa película para que alguien hoy pueda ir a ver ese clásico y recomendarla? Sí, no, bueno, es una película fundamental, es verdaderamente una lección de vida. Qué bello es vivir, bueno, no la vamos a contar, no. Pero tiene que ver con la sensación de un tipo que se va a suicidar. Exactamente. Y alguien le hace entender, si vos no hubieras estado en este mundo... No, ¿cómo? No contés la vuelta, no contés la vuelta de tuerca. Aparece un ángel de la guarda, claro. Así tipo Hada Madrina. Tanto que es así que cuando yo leía el resumen en el programa de la Lugones dije, qué pavada va a ser esto, por favor. Y bueno, sí, así es. Empieza con un tipo que se va a suicidar y a un ángel de segunda categoría le dan la misión de salvarle la vida al tipo. Claro, y además es una película que no tuvo mucho éxito en principio. Así es. Y después se convirtió en un clásico. En un clásico, es la película, además de ser, es la película favorita de Spielberg, de Truffaut, de muchos directores. A pesar de esto que te conté del ángel, es una profundísima película. Usa un cuento de hadas justamente para vapulearte además, y es un lavarropas emocional en donde con la película. Claro, por eso así es. Se hizo en el año 46, justo después de la guerra, en una sociedad que no estaba para cuentos de hadas. Si bien la película se pone bastante dura realmente. Ese año la película que rompió todo fue Lo mejor de nuestra vida, que era la de los 3 veteranos que vuelven de la guerra, y era un público un poco más desencantado. Y es verdad que Bello es vivir pasó desapercibida. Tan desapercibida pasó que nadie era dueño de los derechos. Es la única película de Hollywood de la que nadie tenía los derechos. Entonces la televisión, 20 años después, la empezó a repetir en Navidad, porque como nadie tenía los derechos la daban gratis y así fue que se hizo conocida. Así que es una recomendación gratuita que se puede ver ahora. Sí, por supuesto. Se puede buscar y ver. Sí. Juan, vamos a intentar aprovecharte mucho en la clase. ¿Cómo nace un guión? Puede haber muchas maneras distintas. Puede ser el haber conocido una persona, el personaje. Así, en los casos míos, una fue que El mismo amor, la misma lluvia surge a partir de reencontrarme con un amigo que hacía mucho que no veía lo encuentro como al personaje de Darín en los 90, entonces nos pusimos a hablar con Fernando Castells qué había pasado y ahí nace el personaje. Porque vos volvías de Nueva York, ¿no? Exactamente. Habías estado, después de 20 años, pero estuviste 9 continuado en Nueva York. Exactamente. ¿Te recibiste en la Universidad de Nueva York? Sí. En artes... en cine y televisión. Te fuiste al bar El Hipopótamo de San Telmo. Así es. Te encontraste con tu amigo. Así y estuvieron hablando... Sí. Horas. Y ahí nace... Eso, pero no este personaje. Ah. No, esa fue un reencuentro con Fernando Castells y Eduardo Blanco. Claro. Nos quedamos de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y vos volvías después de 9 años. De 9 años. Y fue como si no hubiera pasado ni un día y ahí dije, yo tengo que vivir acá. No puedo vivir afuera. Hay una anécdota del sombrero, ¿no? Que te pasa en Ezeiza. Eso, yo usaba mi sueño, bueno, como lo que vos decías, de hacerse los personajes, ¿viste? Yo era Humphrey Bogart, que usaba un sombrero como el de Humphrey Bogart, ya era pelado, pero de pelo largo. Lo usé durante 3 o 4 años. Un sombrero viejo que había encontrado en Nueva York. Usados en Nueva York. Allá se podía
nunca me pasaba nada, yo me sentía Humphrey Bogart caminando con mi sombrero. Y cuando volví acá, que hace 9 años que no volvía, salgo de Seiza con las valijas, con el sombrero, se abren las puertas, pongo un pie, pero así, un pie en Argentina y siento, mirá ese pelotudo con sombrero. Bueno, ahí me saqué el sombrero y no me lo puse nunca más. Y pensaste, llegamos a casa. Llegué acá, estoy en casa, sí. Sí, y bueno, y ahí... Creo que hoy nos pasaría lo mismo. Esto fue en el 97. Hoy por ahí hay más aceptación, más apertura. Por lo menos de los sombreros. Sí, exacto. Y entonces, el nacimiento del guión nace de esa conversación. No, eso fue eso. El caso del hijo de la novia, una experiencia personal de mi familia. En Luna Avellaneda fue conocer el Club Juventud Unida de Lavallol, que dio como la idea, no dio la idea, estaba ahí, lo representamos. ¿Pero cómo llegaste al Club Juventud Unida de Lavallol? Por otro guión. Yo en realidad estábamos, con Fernando Castells, estábamos trabajando en un guión basado en un cuento de Eduardo Sacheri, Esperándolo a Tito, y Atilio Pozobón nos dijo, tienen que venir a ver este club, que nosotros queríamos ver, ya hacía mucho que no estábamos en el barrio, que vivíamos en la capital hacía mucho tiempo, entonces queríamos volver a conectarnos con los clubes de fútbol barriales. Y si bien el Juventud Unida no es de fútbol, más bien es el básquet su actividad principal, que tiene muchas, bueno, fuimos a conocer. Y ahí esa misma tarde, cuando volvimos, dijimos, no, vamos a contar esta historia. Claro, y ahí también tiene continuidad lo de Sacheri para El secreto de sus ojos. Exacto. Bueno, pero en el comienzo del guión es... Y en el comienzo del guión hay ideas muy difusas, es una neblina, empezás a tirar un montón de cosas, de ideas, el tiempo ayuda, las ideas malas, o por lo menos no malas, las que no resuenan con uno, las olvidás, hay otras que quedan, hay imágenes que vuelven, y este proceso puede demorar de 1 año, 2, o en el que estamos trabajando ahora con Eduardo, hace 6 años que lo venimos charlando. 6 años. Sí. Sin adelantar de qué se trata, pero ¿por qué se demora tanto? Bueno, porque son justamente, en este caso, surgimos no de una personaje ni de un lugar, sino de una idea, de un tema. No había un libro tampoco como antecedente. Exacto. Acá surge de un tema, y esas son las más difíciles, porque cuando surgen de un tema, de algo abstracto, que es el miedo a la muerte, o no el miedo a la muerte, sino el momento en que realmente te das cuenta de que en algún momento te vas a morir, no por estar enfermo ni nada, ese momento de la vida en que te das cuenta que hay que pensar que deja uno, bueno, ahí tenés que empezar a hablar personajes, mundo, contexto. No es lo mismo si partís de un contexto, siempre es más fácil, ese contexto te va dando el tema, ¿no? Hay un denominador común en tus películas, que más allá del tema, de las historias de los personajes, siempre subyace algo social. Algo que está pasando en el país en cada momento, sí. ¿no? Los 90, el hijo de la novia, sí. Luna de Avellaneda concretamente, ¿no? Que muestra por supuesto, la crisis del 2001, 2002. Sí. También en El secreto de sus ojos que aparece la memoria, la dictadura, la represión. Sí. ¿Eso es deliberado o es parte de...? Yo creo que naturalmente se va dando. A mí me gusta mucho... O mejor dicho, creo que la historia, nosotros estamos acostumbrados, empiezo de otro lado, estamos acostumbrados a analizar la historia a partir de los protagonistas, de los grandes nombres. Y creo más bien que la historia la vamos haciendo los desconocidos, los líderes, no los líderes, sino justamente la gente. Porque esa gente es la que además provoca ciertos líderes. Los líderes emergen de la sociedad los elige. Y después hay un ida y vuelta, obviamente, ¿no? Que ese líder también puede transformar algo de la sociedad, pero son emergentes de momentos. Entonces me gusta mucho más contar la historia de nuestro país o de la sociedad a partir de la gente común, de los que no tienen nombre. Y
me parece que es más rico y eso se va dando naturalmente. Y eso está en Qué bello es vivir también, que es la relación del individuo con la comunidad y a su vez de la comunidad con el individuo y cuán necesarios son los dos conceptos, ¿no? El de individuo y el de comunidad. No, además es notable, por eso te hacía la relación, cómo Qué bello es vivir influyó definitivamente. Sí, es una continuidad. Y totalmente. En otra cosa notable también de tus películas, que es que uno se ríe y llora, como decía Sandrini, ¿no? Que decían de Sandrini, que hace reír y llorar. Qué agradecido que es la gente, ¿no? El público, con ese tipo de películas, como si no pudieras evitar emocionar. Sí, es una... yo creo que hay dos grandes temas, dos grandes temas. Poner en peligro, o sea, dos grandes conflictos, en donde está en juego tu vida y donde está en juego tu dignidad. Son los dos grandes conflictos de la historia, de la dramaturgia o de la literatura o lo que sea. Y en las historias en que está peligro en tu vida, bueno, son las policiales, las de aventuras, etcétera, etcétera. Los dramas, porque uno se identifica mucho y emociona mucho cuando alguien tiene un gesto de dignidad. A mí no me gusta llorar me gusta mucho llorar en el cine, pero no por tristeza. No me gustan las películas tristes. Las películas que te dejan triste. Si la tristeza es parte del viaje, está bien. Pero no las agradezco. Es más, me dan bronca. Pero el encontrarse a uno, el encontrar esa relación de individuo y comunidad y encontrarse a uno mismo y decir... Me gusta cuando el chiquito se agranda. Eso me gusta mucho. Y eso es muy emocionante de ver. Y además es propio de algo que también hiciste mucho, que es el género policial, leer novelas policiales. Sí. ¿Quiénes eran tus autores? Chandler. De los policiales, cuando era muy chico, ya Sherlock Holmes a los 6 años ya me había... Lo primero que leí prácticamente. Ahí pasé a Agatha Christie, que mi mamá era fanática y tenía todos los libros de la editorial Bruguera, ¿te acordás? Sí, una colección. Tenía todos y bueno, así ya para los 11, 12 años había prácticamente terminado todos los policiales ingleses, los del Padre Brown, incluso El misterio del cuarto amarillo, bueno, si bien no es inglés, pero... y después ahí pasé ya en la adolescencia a los americanos, ¿no? A Hammett, a... Chandler. Exactamente, me salía Philip Marlowe, me salía el nombre del detective y no del autor. Que ya no es averiguar de qué se trata, sino que ya empieza más con dureza, empieza a entrar la vida en esas historias. Sí, eso fue un poco las grandes lecturas, y El Príncipe Valiente, bueno, las grandes lecturas de mi infancia. Pero además coincide con eso que decías, ¿no? Por un lado la lucha por la dignidad y por otro lado lo que sería el delito, la víctima, el asesinato, la intriga. Esos libros, bueno, los ingleses, los policiales ingleses tienen mucho ingenio, que es una cosa que también me tira mucho. Me gusta mucho el diálogo ingenioso, eso, las frases. Del cine yo me acuerdo más. Las cosas que más me acuerdo de las películas que me gustaron mucho son bocadillos más que imágenes. ¿Por ejemplo? No, bueno, los bocadillos de Casablanca, los bocadillos de... El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Elegimos este momento para enamorarnos. Es el comienzo de una gran amistad. Es el comienzo de una gran amistad. O sea, terminar con una frase así memorable es algo que a mí me gusta mucho. Pero cerrar la puerta del secreto de sus ojos, ¿viste? Esa la estuvimos buscando, la vamos preparando desde el principio de la película. Claro, porque el secreto de sus ojos termina con el cerrar la puerta. Que sí. Pero ya venía preparándose durante la película el momento que deja abierto o cerrado. Claro. Y el cerrar era... Vamos a hablar de algo privado. Vamos a hablar de algo, y va a pasar algo privado. Claro.
Juan, volviendo a la construcción de un guión, dijiste alguna vez también que el teatro te cambió la forma de concebir o de escribir guiones. Con relación a cuando viste Parque Lezama, que Sí. la película, digamos, la obra en Estados Unidos tendría otro nombre, no Parque Lezama. Sí, Yo no soy Rapaport, se llama. Sí, yo esa la vi a los 24 años y ahí como que condensó muchos temas que a mí me interesan mucho. Y en esa forma de que vos decís de emocionar y hacer reír al mismo tiempo, fue como una de las primeras que lo vi de manera muy contundente. Qué bello es vivir, si bien es una comedia, no es una película que a mí me haga reír demasiado, la verdad. No, las partes de comedia no me funcionan mucho, pero esta sí, me reí muchísimo en la obra y me emocionó muchísimo. Además tenía que ver totalmente con el tema dignidad. Y bueno, me pegó muchísimo esa obra de teatro y ahí como que siempre busqué ese estilo. Y además a veces pasa que sin buscarlo, la lectura de la película, la visión de la película, hace que el público tenga interpretaciones que no habías buscado. Sí. Digamos, creo que, por ejemplo, El hijo de la novia iba a ser una comedia, así de reír, y terminó emocionando mucho. Sí, hubo algunas escenas incluso que nos sorprendían a nosotros mismos. A mí me gusta la comedia que no está actuada de manera payasesca. Siempre hay un poquito de una estilización, ¿no?, de comedia, pero que haya una emoción en el subtexto que sea de lo que se agarran los actores para actuar. No están actuando el chiste, sino la emoción de la escena. Entonces, cuando vos leías el guión del hijo de la novia, era muy cómico. La verdad que era muy gracioso el diálogo. Cuando nos pusimos a actuarlos con esos monstruos, empieza a emerger una emoción que era muy fuerte y que nadie se la esperaba. Para mí, la escena final era emocionante, incluso cuando la estábamos escribiendo, pero que estuviera así todo a lo largo de la película no lo esperábamos. ¿Y cómo es el armado después del guión? ¿Cómo haces el casting? ¿Cómo elegís a los actores? ¿Se va componiendo solo eso? No, mira, hay algunos actores, a medida que además que voy trabajando más y que voy conociendo más a algunos actores, siempre en todos los proyectos se suman 2 o 3 actores a la lista corta, ¿no? Que son generalmente los que entienden el humor, los que tienen una personalidad afín, los que ven una escena y más o menos la entienden más o menos para el mismo lado que yo. Después hay complementos, pero uno busca que estén por lo menos un 75% de acuerdo, si no, no vale la pena. Pero vos entonces, ves sus trabajos, los tenés de antes. Veo sus trabajos, por ejemplo, en el caso de Pablo Rago lo había visto en teatro varias veces y a mí me había gustado mucho lo que hacía. Lo llamé para Vientos de Agua, fue la primera vez que trabajamos juntos y trabajamos un montón después. Y otros casos es por casting, hacer pruebas. Así hubo actores que yo conocía pero que por ahí no veía en el papel y que fueron brillantes, como el caso de Daniel Fanego en Luna de Avellaneda. Que yo, por todos los años que estuve afuera, yo tenía la imagen de él del galancito, ¿te acordate que era uno de los galancitos? Y bueno, hizo una prueba increíble, además se le paró a Ricardo y era un peso igual, ¿viste? Y en relación con Darín, por ejemplo, ¿la elección de Darín lo viste en qué trabajos anteriores? No, yo lo había visto mucho, y consideraba que en ese momento era como el único, la edad de ese personaje, que era el del mismo amor, la misma lluvia, que podía tener ese humor, que podía actuar la comedia de una manera muy real. Entonces, como si nosotros nos tiramos para lo payasesco, después cuando viene la parte seria, por llamarla de alguna manera, no funciona. No es creíble. Y si es un moco la parte seria, no podés salir de ahí para después meter el humor. Y hay actores que tienen eso, pero no son muchos. Son Ricardo, Francella, Eduardo Blanco, Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli, Brandoni. Francella fue un hallazgo, de algún modo, para El secreto de sus ojos, ¿no?
Digamos, Bueno, el yo personaje. me voy a tomar ese crédito, Guillermo, perdoname, pero simplemente en haber visto algo que estaba a la vista de todos, pero que por ahí O que la gente lo no... vi yo, pero Guillermo es un gran actor que todavía además tiene mucho más para mostrar, en el que aún en las cosas más por ahí farsescas que ha hecho como Casados con Hijos, es un tipo que trabaja con la verdad. Simplemente era bajar un cambio, pero lo hizo en 2 minutos, no tuve que trabajar con él, estaba todo ahí. Sí, y probablemente su éxito como en el humor hace olvidar que el primer gran éxito Claro. verdadero de Francella fue haciendo de un malo muy malo en una serie que se llamaba Historia de un trepador. Exactamente, exactamente. Y los que venimos de más atrás todavía, en teatro, El Proceso Interior, que era una obra durísima, él hacía un guardiacárcel que era malísimo. No, claro, este es el darwinismo de nuestra carrera, ¿no? Si descolló en comedia, entonces solamente puede hacer comedia. Y bueno, así lo fue llevando así hasta que toda la gente lo conocía como eso, pero yo podía ver en sus trabajos la verdad que tiene. A mí una de las cosas más grandes que me gustó de Ricardo fue un gestito que le vi en Mi cuñado, antes de hacer el mismo amor, la misma lluvia. Y a Guillermo... ¿Un gestito de qué tipo? No, era una reacción, bueno, una reacción muy real. Y en Guillermo, en una situación que podría haber sido muy burda, muy grosera, muy payasesca, que era en el programa que él tenía con Brandoni, el de Durmiendo con mi jefe, creo que se llamaba, que él tenía que entrar y el inodoro no andaba a la cadena y él tenía que abrir y encontrarse con todo eso ahí. O sea, vos te imaginás si puede ser una cosa burda, tremenda, y lo que hace al levantar fue una cosa hizo un gesto tan chiquito de sorpresa que me estuve riendo 2 semanas seguidas. Yo cada vez que me acordaba estaba solo y me reía, y ahí me di cuenta que era un actor con un instinto muy bueno. El director casi funciona como un dios dentro del set, ¿no? Es el que decide todo. ¿Cómo hace el director para trabajar con actores que tienen incorporado ciertas tics o mohines o gestos que saben que al público le funciona, que le ha funcionado en su carrera? ¿Cómo hace el director para, se lo señala, les advierte? Yo eso en cine, ¿no? En cine, si a uno no le gustan esos gestos o no le gustan para el personaje, tendría que hablar antes. Sería un problema si llegás al set y te tenés que poner a discutir sobre eso. Entonces se habla antes y el actor generalmente te puede decir, mirá, me salen solos, ya casi no me doy cuenta, marcámelos cuando salgan y no hay problema. Pero también yo no estoy tan de acuerdo, totalmente de acuerdo, en eliminar todas las cosas por las que un actor es único o conocido. Qué bello es vivir está James Stewart, que tenía medio ese tartamudeo como marca registrada y bueno, es un actorazo. Jack Lemmon tenía también muchas cosas propias. Las grandes personalidades tienen muchas cosas. Si uno ahoga todo lo que esa persona es, ¿para qué tener a ese actor? ¿Y cómo detectar si se produce química? Por ejemplo... Indetectable. Lamentablemente lo detectás en el trabajo ya hecho. ¿Pero y qué pasa entonces? Es la apuesta. Y me ha salido bien como me ha salido mal. Soledad Villamil y Ricardo Darín, tremenda química. En otras películas, gente que por ahí en la vida real vos decís, no, se llevan bárbaro, tiene una química buenísima, y en pantalla no pasa nada. Pero ¿cuál es el secreto para darte cuenta, uy, no pasa nada, uy, qué bien sabe? Lamentablemente es cuando lo ves en la pantalla. No, ni siquiera, claro, pero ni siquiera en el set lo podés ver. ¿Pero qué ves vos que decís, uy, no funcionó? No, lo que ve todo el mundo. Si vos querés, por ejemplo, si es una historia de amor, si vos no te interesa que esa pareja esté junta cuando ellos quieren estar juntos, no hay química. El humor, ¿No hay química o está mal actuada?
No, no, es una cuestión de química a veces, ¿eh? Es una cuestión de química. Porque la química hace que ellos se enganchen, lo sientan en el set. Y eso la cámara lo ve. Si no pasa nada entre ellos, no, miento. Pueden tener química aún odiándose. Hay casos famosos de la historia del cine, no solamente parejas de hombre-mujer, sino de cómicos o parejas de actores, dúos, duplas de Por actores. ejemplo, Bueno, Jerry Lewis y Dean Martin, por ejemplo, dice que no se... No, Jerry Lewis no Jack Lemmon igual que el difícil. mató, no. No, yo creo que esos son... Toda la gente que yo hablé que trabajaron con ellos hablan maravillas de los dos, de que eran dos grandes personas, por suerte, ¿no? Porque a veces cuando uno se entera de la verdad de los ídolos de uno, mejor no enterarse. Pero pasa sí, hombre y mujer, que son grandes parejas del cine. Clark Gable y Vivian Leigh no se soportaban. Y nada, una cosa más sobre esto. ¿Te importa que sean buenas personas además? Sí, por supuesto. Ahí repito. Repito. Si no son buenas personas, no repito. No los volvés a llamar. Claro. Juan, hiciste como director, tu primera obra de teatro fue Parque Lezama Así como es. director. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en el teatro como director y en el cine como director? Bueno, por lo pronto no tenés la cámara, ¿no? O sea, vos ponés la escena y no hay que entregarse para un director de cine que está acostumbrado y habituado y es parte de nuestra manera de pensar que todo el mundo ve lo mismo y lo que queremos. Aquí el que está sentado allá ve tu plano, el que está sentado allá ve mi cara y tu espalda y el que está sentado acá ve tu cara y la mía, o sea, ve el contraplano. Todos ven una película distinta desde la imagen y sin embargo están viendo la misma obra de teatro y todos salen con esa misma sensación. Con los actores es igual, quizás como hay que manejar el tema de un poco del volumen o de esas cosas de proyección, la habilidad del actor es distinta. Hay actores que al elevar la voz pierden naturalidad. Pero yo te diría que es lo mismo, uno trata de balancear el cuadro, en cuanto a la puesta, de balancear el cuadro como si fuera un plano general. Viéndolo de frente, yo me iba al teatro, me iba arriba, me iba a los costados, trataba de que no estén en un lugar que se taparan, que todo el mundo pudiera verla bien la obra, pero llega un momento en que alguien está mirando una espalda. Entonces lo que ocurre ahí es tan real que tiene que ser como... La diferencia con el cine es que ahí está, no es la representación de los actores, sino que ahí está el alma de los actores, están los actores. Entonces es esa experiencia cuando vos estás escuchando una conversación, no sé, yo por lo menos, en una mesa de al lado, viste que no los ves, que estás escuchando, pero estás enganchadísimo, haciéndote como el que lees o algo, y en realidad estás en esta discusión. Y tiene que ser lo suficientemente interesante que aunque no les veas las caras o no los veas bien, tenés que creerte que estás ahí. A propósito del cine, vos decías que en algún momento hay que meterle una acción enérgica, algo que mueva el cuerpo del espectador, vas midiendo los momentos de la película, ¿no? Sí, yo hago Y en el teatro eso no pasa. No, también, sí. Sí, yo hago una especie como de curva, como nosotros nos enseñan a hacer la curva dramática, pero yo hago una especie también de curva energética de la película, en mi cabeza, ¿no? No es que la dibujo el gráfico. En la escuela nos hacían dibujar el gráfico de la curva dramática. Pero sí, es como una sinfonía, ¿viste? Tiene adagios y tiene fortísimos y tiene que mantenerte, que mantener el metabolismo funcionando, ¿viste? Claro. Entonces yo creo, sí, cuando son todas tonalmente siempre igual, me parece que eso es mortal para una película. Además en el teatro supongo yo que tiene esa cosa del actor vivo, está ahí, eso está sucediendo ahí. Sí. Ahí no hay truco, digamos. No, ahí no hay trucos, es una cosa muy
fascinante lo del teatro. Qué cosa que lo que es la presencia de la persona, porque mirá que vos lo que estás viendo cartón pintado, a veces cámara negra, ni siquiera estás en un decorado, y para vos estás, bueno, en el caso de Parque Lezama estabas en el parque, en una cámara negra, vos podés estar en una casa, te creés que estás ahí adentro con ellos, al lado de ellos. Y además el teatro tiene esta, por lo menos en Buenos Aires, esta repercusión, cada fin de semana hay 200 espectáculos. Sí, sí. ¿Cuál es tu explicación de ese fenómeno? Digamos, las salas de cine pareciera que se cierran, una sala se transforma en 5 salas, y en cambio el teatro tiene una explosión, tiene que ver con la producción, con la economía, con lo que cuesta el cine, con lo que... Tenemos una tradición muy fuerte de teatro. Nosotros venimos, nuestra gran combinación étnica es en la parte teatral es judía italiana principalmente, y que es muy similar, que es muy teatral. Acá había mucho teatro italiano, mucho teatro en yiddish, y bueno, hubo una cultura teatral muy fuerte. Es la tercera ciudad con más teatros del mundo después de Londres y Nueva York. Y es una actividad increíble. Ahora está de nuevo, el año pasado fue muy duro, pero este año está como explotando de nuevo el teatro. Hay muchísimo con grandes actores, y la parte económica, al tener el teatro no subvenciones, pero sí cortes de impuestos bastante importantes. Y bajos costos de producción. Y más bajo costo de producción hace que los grandes actores estén trabajando en teatro también. Así que funciona por todos lados, permanentemente se retroalimenta. Juan, en el último Festival de Cannes hubo un conflicto que se hizo público, tuvo debate en todo el mundo, entre Netflix, la proyección por streaming de películas, y la proyección en salas. Inclusive se prohíbe casi en el festival la participación de películas que no hayan sido estrenadas en salas. ¿Cuál es tu mirada sobre ese conflicto y la evolución del cine? ¿Dónde vamos a ver el cine? ¿Y qué pensás vos sobre eso? Leí el titular, pero no me metí en la nota, no sabía de qué se trata, me estoy enterando ahora. Pero por supuesto que el conflicto básico lo vivo cada día en mi trabajo, porque estamos en un momento de transición muy fuerte, muy fuerte. El streaming realmente ha cambiado el hábito, ha cambiado nuestros hábitos. El cine ha perdido mucho con respecto a la televisión, ha perdido mucho desde el contenido también. Nos ocurre a todos en nuestra vida cotidiana que hablamos más de series que de películas. La serie ha reemplazado a la película en la charla cotidiana. El cine quizás... Afectó también a la televisión abierta también, ¿no? No, la televisión abierta, bueno, la televisión abierta ya está como el personaje de Bruce Willis en El Sexto Sentido. Ya está muerto, pero todavía no se dio cuenta. Va a quedar para programas de interés, de entretenimientos, deporte, lo que vos tengas que ver ese día. Para el panelismo, digamos. Claro, para las cosas que vos tengas que ver ese día. Si no, la ficción cada vez, esto es fácilmente comprobable, la ficción en la televisión abierta cada año tiene 3 puntos menos. Ahora vos tenés 14 puntos, hace 5 años te daban la valijita, disculpame, andate, ahora sos el gran éxito de la televisión. Sí, eso murió. Ficción estoy hablando. La cuestión es el streaming y bueno, cómo se van reconvirtiendo los modelos de negocios que todavía necesitan la tanda, ¿no? ¿Y cuál es tu perspectiva de cómo viene esto, cómo sigue el conflicto entre las salas de cine y la posibilidad de ver cualquier película en el sillón de tu casa? Va a existir, porque lamentablemente lo que está pasando, el cine en realidad no está sufriendo. Se va mucho al cine, pero se va a ver grandes espectáculos generalmente. Yo creo que en el cine todo es más grande. Yo le pregunto a la audiencia cuándo fue la última vez que lloraron viendo un programa de televisión. O una película por televisión. O una película por televisión. Es raro.
En el cine no solamente los espectáculos y las explosiones se ven mejor, las emociones son más grandes también. La pantalla te domina a vos no dominás a la pantalla. La televisión, que a mí me gusta mucho, tiene lo bueno, a mí me gusta la serie porque te permite meterte con un personaje y explorarlo de una manera exhaustiva, que el cine por una cuestión de tiempo no te da. Pero ¿te gusta la serie como director, como productor o como espectador también? Como espectador, como espectador, como guionista y como director. Sí. Como director me da lo mismo, porque el trabajo es similar. Como guionista es muy distinto, es lo que te digo, te da esto de vivir con un personaje a lo largo del tiempo, está bueno. Y como, digamos, ¿qué sentís que te va a pasar? Vas a decir, bueno, para trabajar voy a tener que hacer series y con eso voy a poder darme el gusto de hacer películas. Vas a tener quizás la sensación de los escritores, en el sentido de decir, estoy escribiendo un libro, me encanta hacer lo que yo, pero siento que cada vez se va a leer menos. Sí. No, bueno, yo en mi carrera la televisión y el cine fueron paralelas. A mí me gustan mucho las dos. Creo que hay historias, como te digo, cuando pienso más en un personaje, se me ocurre más para televisión. Cuando pienso en una historia, se me ocurre más para el cine. De cualquier manera, si bien estamos en un momento donde la televisión es muy importante, es como el medio más importante quizás en ficción, creo que la permanencia que tiene una buena obra de cine no la tiene la televisión. Hay películas que uno ve de hace 60 años y hay una serie de televisión, por más buena que sea, si ya tiene 15, 20 años, no la ves más. Lo que sí seguramente nosotros seguiremos viendo, Juan, como espectadores, y supongo yo que mucho tiempo, es tus películas, porque no solo cuentan una época, sino cuentan una emoción que permanece. Siempre ojalá. son esas emociones que son las que constituyen lo base de la vida, ¿no? Así que te agradecemos por eso, Juan, y por esta Muchas charla, gracias a vos, Carlos. por esta clase. Muchas gracias, Carlos.